Hola, seguimos con nuestro tutorial básico de programación con el lenguaje de programación Go. Estamos en el módulo de lectura, entrada y salida de archivos o IO. Entonces vamos a seguir con este módulo para ver otros métodos que podemos utilizar. Les dije que teníamos maneras más eficientes de hacer esto en el caso cuando los archivos son muy grandes, como en el caso de archivos que guardan logs. Y para una lectura más eficiente, ¿no? Vamos a leer el archivo línea por línea. Para eso voy a pasar por alto lo de Reactfile que teníamos para utilizar otro método y otro paquete también de Go. Vamos a utilizar, por ejemplo, aquí le voy a cambiar el nombre de la variable nada más, archivo 2 lo voy a poner para no tener problemas con la variable anterior. Archivo 2, archivo 2. Ok, entonces esto es igual. Solo cambiamos por el método open en vez de Reactfile y le pasamos la ruta del archivo y el nombre y hacemos la validación, hacemos el cierre y esto viene a ser lo nuevo. Vamos a utilizar un escáner para lectura eficiente línea por línea de ese archivo. Para eso voy a utilizar de la librería, como le dije, Buffer.io, que automáticamente yo guardar se importa, ¿no? Acá está Buff.io, que viene de Buffer.io, ¿no? Aquí de Go, para hacer esa lectura más eficiente del archivo. Y gracias a esa librería, en esta variable escáner que lo tenemos, podemos hacer leer línea a línea el contenido de ese archivo. Entonces simplemente hacemos un for scanner.scan e imprimimos cada una de esas líneas de archivo. Muy bien, vamos a probarlo. Hemos reemplazado, recuerden, a Reactfile y vamos a leer el archivo hola. El archivo, recuerden que se va a generar, donde está el archivo hola, tenemos aquí, se le va a agregar otra línea antes, ¿no? Por eso no he pasado por alto esto. Se le va a agregar otra línea, luego de eso voy a leer el archivo. Entonces vamos a hacer Go ejecutamos y tenemos, ¿no? Se le agregó esa línea. Si vamos al archivo, ahí tenemos el archivo y lo podemos ver en pantalla, igual como lo habíamos hecho anterior, pero esto es una forma más eficiente. Muy bien, entonces vamos también a trabajar con lo que son carpetas. Por ejemplo, vamos a crear una carpeta aquí, por ejemplo, al momento de hola, vamos a hacer como tenemos os, recuerden, os.mkdir, podemos decirle, vamos a pasarle unos argumentos, y vamos a ponerle el archivo. En este caso se va a llamar, voy a eliminar ese archivo hola que está, vamos a crear una nueva carpeta llamada datos y vamos a darle unos permisos, ¿no? Vamos a darle 0755, igual viene de Unix, les recuerden. En este caso le estamos dando al usuario permisos de lectura, escritura y ejecución, mientras que al grupo y a los otros le damos solo lo que es lectura y ejecución, no escritura. Muy bien, entonces con eso ya podemos crear la carpeta hola, ahora la carpeta datos, perdón, y ahora con datos le pasamos la nueva ruta porque ya nos vamos a trabajar con ese hola. Ya no vamos a crear este hola, sino que vamos a crear dentro de una carpeta datos un archivo hola, y ahora ya también de OS podemos eliminar ese hola que está afuera, por ejemplo os.remove y le pasamos el nombre. Si se dieron cuenta, hay dos remove, uno es para mover el archivo directamente y el otro para mover, por ejemplo, una carpeta y todos sus elementos o archivos que tenga, o sus carpetas también, ¿no? Entonces voy a eliminar ese hola solo, hola.txt. Quiero eliminar este hola, recuerden, no el que voy a crear, por eso que aquí se confunde el código y quiere corregirme, pero no, eso es lo que yo quiero hacer. Entonces con mkdir y los permisos creamos esa carpeta y luego voy a eliminar con remove el archivo que ya no necesito. Entonces tenemos que hacer los cambios aquí también. Si aquí ya no vamos a leer ese archivo, ya no va a existir, entonces la nueva ruta, ¿cuál va a ser? Va a ser datos hola, para que lea ese archivo y todo quede igual, ¿ok? Entonces, muy bien, voy a ejecutar este código por así, Go run, y lo tenemos, ¿no? Eliminó, como vemos, el archivo y tenemos la nueva carpeta datos, donde aquí está nuestro nuevo hola con una nueva línea de código. Vamos a cerrar esto, una nueva línea, un texto, ¿no? Ok, muy bien, entonces como ya tenemos eso, ya sabemos crear y eliminar archivos directamente. Por ejemplo, aquí yo ya no voy a crear nada, lo voy a crear datos hola. Si yo quisiera eliminarlo, simplemente, como le digo, si yo quiero eliminar esa carpeta, le pongo remove all nada más y le pongo la ruta de la ruta nada más, basta con la ruta de la carpeta. Vamos a hacerlo rápido para que lo vean solamente. Vamos a crear, en vez de hola, vamos a crear una carpeta bd, y que en bd se cree, por ejemplo, vamos a ponerle data y acá bd, ¿no? Estaba corrigiendo ya.
vamos a utilizar con eso, y aquí vamos a remover ese hola con todo su contenido. Recuerden, aquí vamos a cambiar también, ya no se llama, ahora se llama BD y data, se va a llamar el archivo nada más. Y aquí así tenemos que pasarle ya no el archivo, sino que lo que quiero eliminar, remove. Recuerden que tenemos que cambiar de método, remove alias esta vez, y esta vez le voy a pasar datos, ¿no? Datos lo tenemos, solo la carpeta, no BD, datos, porque BD es la que quiero crear. Y vamos a ejecutar, vamos a limpiar esto y vamos a ejecutar el archivo. Y está, se creó todo, se creó BD, y en BD está nuestro data, y se eliminó la carpeta datos que habíamos creado anteriormente. Muy bien, con eso básico nuevo que sabemos, ahora ya tenemos una lectura más eficiente de los archivos, ya sabemos crear carpetas y eliminar también archivos y subcarpetas y todo lo demás. Entonces, ahora con esto podemos hacer un mini proyecto básico que nos va a preparar para el proyecto que es en la siguiente clase. Vamos a hacer, utilizando la estructura usuario, vamos a utilizar slice, structure y manejo de archivos para generar persistencia real. Recuerden que hasta ahora, como cuando ejecutamos, cada vez que ejecutamos todo estaba en memoria, ¿no? Entonces parábamos el programa y se perdía la información. Ahora vamos a hacer algo rápido simplemente para prepararnos para ese proyecto. Entonces yo voy a pasar por alto todo esto, voy a necesitar copiarme esto, pero voy a utilizar otro método. Vamos a utilizar, recuerden que ya tenemos aquí una estructura de usuario, yo me acuerdo que la teníamos, usuario. Ahí está, tenemos una estructura de usuario que la podemos reutilizar, ¿no? Que tiene un nombre, un email y una edad, donde habíamos hecho otro ejemplo con punteros, ¿no? Entonces voy a utilizar esa misma estructura, vamos aquí, antes del main, y vamos a utilizar esa estructura simplemente rápidamente. Vamos a ejecutar, ¿dónde está? Aquí nos sirve. Entonces, como ya tenemos esa estructura arriba, recuerden, vamos a cambiar, ¿no? Voy a crear un var, listar, vamos a ponerle lista usuarios, va a ser una lista, pero o un slicing, pero de usuarios. Recuerden, tenemos nuestro usuario para eso. Vamos a crear también una línea, vamos a ponerle el tipo string, y también nos va a servir, como vamos a manejar un archivo, podemos utilizar una constante. Vamos a poner const archivo usuarios. Vamos a ponerle tabla usuarios, vamos a ponerle así, tabla usuarios, para prepararnos para base de datos, ¿no? Tabla usuarios, y se va a llamar usuarios txt, está bien, vamos a dejarlo así como una constante. Ok, con eso ya podemos trabajar. Vamos a crear unos métodos o unas funciones para agregar, listar usuario y luego un menú, algo que ya hemos hecho, pero vamos a utilizarlo ahora para que sea persistente, ¿no? Vamos a trabajar con usuarios. Entonces vamos a necesitar una fun minúscula, agregar usuarios nada más, donde vamos a pasarle un nombre de acuerdo a lo que tenemos, un email y una edad, y vamos a agregar eso, lo típico, ¿no? Vamos a hacer la estructura, le vamos a pasar la información a la estructura, vamos a agregarlo a la lista, y aquí tenemos que hacer una operación más, pero todavía vamos a crear ese método. Vamos a crear ese método que se va a llamar, en este caso se va a llamar fun registrar BD. Vamos a poner registrar BD, vamos a recibir una línea nada más del tipo string, y vamos a utilizar ese método. Entonces vamos a hacer el archivo, lo que nos sirve. Miren, todo esto nos sirve, vamos a reutilizar lo que estamos utilizando. ¿Para qué cómo creamos y agregamos un contenido a un archivo, exista o no exista? Utilizamos esto, ¿no? El open. Entonces esto de remove no nos sirve, solo hasta aquí. Eso ahorita lo paso por alto ya. Vamos a reutilizar código, simplemente es cuestión de aplicar lógica nada más, ¿no? Si necesitamos registrar la base de datos, vamos a cambiar acá los valores. Vamos a necesitar una línea de tipo string, que ahorita lo vamos a crear. Mkdir, la base de datos. No podemos crear, como ya tenemos aquí la carpeta, no vamos a utilizar esta parte del código, vamos a utilizar esa dirección, sí, pero se va a llamar, el archivo se va a llamar, recuerden, vamos a cambiarlo aquí por la tabla de usuarios, ¿no? Entonces vamos a concatenar, simplemente unir estos dos valores. Recuerden que tabla de usuarios es un valor de texto también, así que no va a haber problemas. Entonces le decimos que va a acceder a este archivo llamado, que en realidad es usuario txt, dentro de BD. Ojo que BD ya existe, es archivo data, vamos a crear otro archivo, ¿no? Porque recuerden que le estamos dando los permisos
que agregue al final del archivo y si no existe que lo cree, y como solo escritura, recuerden. Muy bien, entonces registrar BD, tenemos eso y creamos el archivo y aquí le tenemos que crear, ¿qué es lo que queremos que cree en ese archivo? La línea, ¿no? Esa línea le tenemos que pasarle, línea, no solo la línea, porque nosotros nos encargaremos de hacer esto ahorita manualmente. Entonces le paso la línea y por eso aquí me sirve, por ejemplo, voy a crear esa línea con formateada, línea va a ser igual a nuestro, y recuerden que ya tenemos nuestra estructura, entonces de usuario punto nombre y así, vamos a estructurarlo así con comas nada más, separarlo por comas. Recuerden que aquí de usuario nombre, coma, todo esto va a salir junto, así lo ven separado aquí, no lo estoy estructurando así, usuario email, y aquí hacemos un strcon y toa para convertir, recuerden, un valor de texto a, un valor numérico a texto en este caso, porque recuerden que esta línea va a ser una línea de texto y aquí le aplicamos el salto de línea. Entonces una vez tenga esto, recuerden, agregar usuario va a crear va a agregarlo a la estructura, esa estructura la va a agregar a la lista y basado en esa estructura va a crear una línea de texto que se le pasará a nuestro método registrar BD, que le pasamos la línea simplemente. Y ya tenemos registrar usuario como registrar by ID. Entonces ya estamos reutilizando eso en una función. Entonces todo esto ya no lo vamos a necesitar, ¿no? Esto de acá. Ahora nos falta leer. Esto también nos va a servir. Vamos a cambiar simplemente esto, vamos a copiarlo. Nos va a servir para acá. Ya tenemos el método para registrar, que internamente utiliza otro método, agregar usuario, que internamente utiliza registrar base de datos. Pero necesitamos otro método para leer eso, ¿no? Vamos a ponerle listar usuarios. Listar usuarios, vamos a copiar este código que nos sirve y vamos a cambiarlo nada más. Vamos a cambiar por tabla de usuarios, recuerden. Y aquí archivo 2, que se quede como archivo nada más, ya, porque ya no estamos en eso. Quede como archivo y igual acá archivo. Y bueno, hacemos esos cambios, ¿no? Simplemente lo único que va a hacer es listar esos usuarios, recuerden, en consola. Entonces, ya basado en el registro que se hizo, ella puede simplemente listar esos usuarios. Otra cosa, nosotros por ejemplo listar usuarios, pero necesitamos que el archivo, pues, ¿qué archivo va a listar? Vamos a ponerle acá file string y vamos a hacer el cambio, ¿no? Ya no necesitamos utilizar esto, sino vamos a utilizar solamente el file. Tenemos nuestro método listar usuarios, agregar, solo vamos a hacer dos operaciones, recuerden, agregar y listar usuarios, pero esta vez vamos a hacer de forma persistente porque lo estamos guardando todo en una ruta que va a ser BD. Ahora solo necesitamos rápidamente, eso sí lo voy a explicar porque es lo que ya hacemos simple, ¿no? Vamos a ponerle menú user, que se va a encargar simplemente de ser lo que hemos hecho siempre, ¿no? Un for infinito con todas nuestras opciones. Vamos a cerrar el for de una vez con todas nuestras opciones, ¿no? Vamos a poner el listar usuarios, agregar usuarios. Vamos a ir guardando rápido, vamos a pasar esto rápido. Creamos esta opción rápidamente porque ya lo hemos utilizado siempre. Igual, pero en el caso de agregar usuarios, vamos a entrar a pedir el nombre, el email, la edad y agregamos esos datos, ¿no? Ya lo tenemos el método de arriba creado. Y para listar usuarios necesitamos pasarle la tabla usuario, que es nuestra constante, que es simplemente el archivo txt, ¿no? El archivo donde está el archivo de acá. Recuerden que internamente este listar usuarios, aquí ya concatena BD con el archivo que le pasemos, entonces va a saber dónde está la ruta. ¿Ok? Lo pueden hacer de manera diferente también ustedes. Y bueno, menú, salir del menú y opción inválida, nada más. Entonces ahora solo tenemos que traernos esto de aquí y pasar por alto lo que teníamos. Ya eso lo podemos dejar, no hay problema. Y esto ya no nos sirve, ¿no? Recuerden que ahí tenemos ahí está la opción para remover. Vamos a cerrar. Vamos a ponerlo aquí debajo de todo. Aquí. Y esto también lo pasamos por alto. Aquí vamos a separarlo para ver que es otro. Ya está. Muy bien, entonces ya tenemos nuestro menú principal. Vamos a ejecutarlo. Y está, agregar usuarios. Recuerden que no existe el archivo, vamos a crearlo, ¿no? Vamos a agregar el usuario, opción 1, vamos a ponerle nombre del usuario, Cristian.
correo joel@gmail.com. Edad, vamos a ponerle 36. Se agregó el usuario. Vieron cómo se creó aquí el archivo usuarios.txt. Ahora vamos a agregar otro usuario. Igual, agregar usuario juan@gmail.com. Edad 25 y un último usuario. Vamos a ponerle José, nombres cortos para no ser larga, @gmail.com. Edad 25. Listo, ahora podemos listar usuarios. Listar usuarios. Y hasta ahí me dirías, pero ya hemos hecho todo eso, ¿no? No, porque realmente, miren, si tenemos aquí, recuerden que le pusimos usuario, ahí tenemos la información. Ya es una operación persistente. Ahora, ¿cómo persistente? Si yo le doy opción 3, que es salir, listo, salí, ejecuto de nuevo. Y si yo le doy leer usuario o listar usuarios, tenemos la información de nuevo. Entonces ya estamos acercándonos a operaciones reales de backend, donde estamos persistiendo información. Es como estamos haciendo como si fuera una base de datos, pero claro que no se trabaja así porque la base de datos nos ofrecen hacer más operaciones, consultas sobre esos datos. Pero para, por ejemplo, archivos logs y todo lo demás nos está sirviendo perfectamente, ¿no? También los bancos internamente trabajan con muchos archivos de texto. Y muy bien, ya podemos empezar a hacer operaciones reales gracias a este tutorial. Para el siguiente video, voy a salir un momento de aquí. Voy a dejarte un reto que lo resolveremos igual en el siguiente video, pero ya con los conocimientos que tienes, ya tú podrías ir manejándolo fácilmente. Simplemente ¿dónde está el reto que nos dan? Copiar, este es el reto, voy a pasarlo como comentario. Entonces hacer un mini proyecto, para el proyecto de módulo va a ser este. Simplemente hacer una agenda persistente, funcionalidades, agregar contacto, listar contacto, guardar contacto, cargar contactos y salir. Es prácticamente lo que hemos hecho, pero separado un poquito más por funciones. Y vamos a utilizar otra estructura que es contacto simplemente. Y recuerden, vamos a utilizar un archivo contactos.txt. Ustedes lo pueden ir avanzando, mañana resolveremos eso en el curso de mañana. Muy bien, eso sería todo por este tutorial. Repasen, practiquen todo lo que estamos haciendo y nos vemos en el siguiente. Gracias.